¿Ya? En sala civil de decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por la copropiedad demandante frente a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 en el subyúdice por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso promovido por Edificio Infinity Suizo Propiedad Horizontal en contra de Punto Urbano Proyectos y Negocios Inmobiliarios. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que se identifiquen y se suministren lugar de notificación, comenzando por el apoderado de la parte demandante. Mi nombre es Nelson Beltrán Capador, tarjeta profesional 34.548, cédula de ciudadanía 19.267.217, domicilio calle 74 1580, oficina 510, interior 2, mi correo electrónico juridicasbeltran@yahoo.com. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Claudia Hernández Ávila, identificada con cédula de ciudadanía 51-901-489, tarjeta profesional 66376 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en este proceso en mi condición de apoderada judicial de la parte demandada. Mi dirección, correo electrónico gerenciajurídica127@hotmail.com, y la dirección de notificaciones es calle 146, número 764, oficina 407 de Bogotá. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente el recurso, para que amplíe los reparos que formuló contra la sentencia de primera instancia, y se le recuerda que su intervención debe limitarse precisamente a fundamentar esos reparos que de manera concreta formuló contra la sentencia de primera instancia. Tiene el uso de la palabra, doctor. En contra de la sentencia como única y exclusiva excepción planteada y aprobada por el señor juez, establece que el edificio debe guiarse, o la comunidad debe guiarse por el artículo 23-22 del Código Civil, haciendo alusión a la comunidad sin que se medie o sin darse cuenta que, como lo establece el mismo artículo, tiene que encontrarse dentro de una de las excepciones a la comunidad, es que haya un contrato o que haya una convención. Ahora nos trasladamos a la parte correspondiente de sustentación también en cuanto a la propiedad horizontal. Propiedad horizontal que se inicia su creación desde la Ley 182 de 1948, reglamentando las unidades de propiedad horizontal, posteriormente la Ley 16 del 85 y como rige en la actualidad la 675 del 2001. Esta ley está regulando todas las relaciones personales de los copropietarios y de los bienes comunes esenciales y no esenciales, como también la salubridad y la buena convivencia en los edificios que conforman una propiedad horizontal. El artículo 19 nos da esa zona, o nos da el alcance de la ley 675, que nos manifiesta los elementos o zonas del edificio que permiten o faciliten la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación y seguridad, el uso y el goce del dominio particular, pertenecen en común y pro indiviso a los propietarios. A partir de la ley de propiedad horizontal, los propietarios se configuran por medio del artículo 32 en una persona jurídica, la cual que regulará todas las partes pertinentes a las zonas comunes esenciales, no esenciales y a la convivencia del edificio. Esta ley, por lo tanto, le da creación jurídica para que se regule por ella misma y por los estatutos o reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal es una obligación en la cual establece un consejo de administración en caso necesario o una asamblea. Para tal efecto, la personería de inmediato se sustenta en el administrador que nombran de por sí la misma copropiedad.
Copropiedades que tienen como persona jurídica y se encuentra conformada según el artículo 32 de la mencionada ley para la administración de los bienes de dominio, administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes de todos los intereses de los propietarios de los bienes privados y cumplir y hacer cumplir los reglamentos. Así que las zonas y bienes de propiedad horizontal son de la propiedad en común y proindiviso, sí, pero al encontrarse en el régimen establecido en la Ley 675 del 2001, regula dicha ley la forma en que se establece y la personería en que se le confiere por intermedio del nombramiento al administrador para poder ejercer dicha administración de los bienes y servicios de la propiedad horizontal. De ahí nace, por ley, el mismo derecho que se encarga en cabeza del administrador para poder iniciar o no iniciar acciones de las cuales tenga que recurrir, así como la administración de los edificios o conjuntos. A esto baso principalmente mi sustentación, la cual no requiere mayor normatividad por cuanto la misma ley 675 nos está regulando todo el alcance y la personería que le confiere a la activa. No es más. De la sustentación realizada por el apoderado de la parte recurrente, se le corre traslado a la señora apoderada de la parte demandada para que exponga la réplica a esa fundamentación que acaba de realizar su contraparte. Gracias, señor magistrado. Para escorrer traslado del recurso, de la sustentación al recurso de apelación, pues tengo que hacer varias precisiones. En efecto, la ley 675 del 2001 regula y reglamenta todo lo relacionado con la administración de la propiedad horizontal, pero como su nombre lo indica, el administrador en el artículo 50 y 51 de esta ley tiene unas precisas funciones, que es simplemente administrar y vigilar la propiedad horizontal, persona jurídica nueva que se creó por parte de los copropietarios para la vigilancia, administración de ese edificio en particular. Por su parte, como bien lo cita el apoderado de la parte demandante, el artículo 19 establece con claridad meridiana que los copropietarios de las zonas privadas son propietarios en común y proindiviso de las zonas o bienes comunes en su correspondiente coeficiente de propiedad horizontal. Tal es así esta propiedad que se inscribe en el instrumento público de las escrituras que se protocolizan, con lo cual considero que es inadecuada la sustentación o los argumentos que presenta el apelante para enervar la sentencia de primera instancia en cuanto declara aprobada y encuentra aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, en el entendido que la reclamación de daños, la reclamación de una indemnización de daños, de acuerdo al Código Civil, de acuerdo al artículo 2342 y no 2322, como lo establece o como lo indicó en este momento el recurrente, pues establece una titularidad de quién puede reclamar los mismos, que es el propietario o poseedor. Con lo cual, sí, es el propietario o poseedor de los bienes quien puede reclamar una indemnización por presuntos daños, no es en este caso la persona jurídica denominada Infinity Suizo, sino los copropietarios del mismo edificio, el número que sea, 32, 33, 35, en este caso son 33 los copropietarios, porque es en ellos en los que radica la titularidad y la propiedad de esos bienes. En estos términos dejo sentada el traslado que se me ha otorgado. Gracias. Dado que la sala debe entrar a deliberar, se le solicita a las señoras apoderados retirarse del recinto por unos momentos y ya serán llamados en breve. Se reanuda la audiencia y se pone en conocimiento de los señores apoderados que esta sala, en reuniones previas a esta audiencia, tuvo la oportunidad de
conocer el expediente, examinar la demanda, su contestación, las pruebas que obran en la diligencia, escuchar los audios, echar mano de los medios audiovisuales que obran en la encuadernación, y examinar las pruebas también que se allegaron y se practicaron en primera instancia. En esas circunstancias procede esta sala a proferir la sentencia correspondiente previa a las siguientes consideraciones. A efectos de resolver la alzada propuesta, es pertinente precisar que esta sala se ocupará exclusivamente a analizar los motivos de desencuentro manifestados por la parte pugnadora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, reparos que en esencia se detienen en el tópico de la legitimación en la causa por pasiva, por activa. Luego, si es el caso, se ahondará en la procedencia de las aspiraciones indemnizatorias imploradas. De entrada debe destacarse que el juez de primera instancia no anduvo afortunado en cuanto concluyó que la parte actora carece de legitimación en la causa para impetrar la presente acción, desconociendo que las falencias constructivas denunciadas en el escrito genitor atañen a las zonas comunes, mas no a las unidades privadas del edificio Infinity Suizo, situación que evidencia que la prosperidad de las pretensiones no estaba supeditada a que la parte demandante estuviera integrada por todos los copropietarios de los apartamentos de dicho conjunto residencial, como quiera que en virtud del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, comillas, la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular, se cierran comillas, representada judicialmente y extrajudicialmente por su administrador, tal como lo dispone el numeral 10 del artículo 51 de la precitada ley. Sobre el particular, memórese que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que, comillas, la ley 675 de 2001 consagra que la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular, la cual será representada legalmente por el administrador que designe la Asamblea General de Copropietarios, el cual tiene entre sus funciones la de representar judicial y extrajudicialmente a dicho ente. En un asunto de contornos similares, esta corporación ya se había pronunciado en sentencia de 16 de febrero de 1985, en la cual precisó que si el mencionado edificio tiene zonas comunes y áreas de propiedad exclusiva, su administrador solo podía actuar a nombre de los copropietarios de aquellas zonas y no de los dueños de las referidas áreas, y como no aparece establecido quiénes son los condueños y dueños, no puede hacerse un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda que dio origen a este proceso. Naturalmente, la legitimación en la causa de la persona jurídica surgida del régimen de propiedad horizontal estaría restringida a deprecar los daños sufridos por los bienes comunes definidos como tales por la ley, ya que la afectación de los bienes privados debería ser reclamada en juicio por cada propietario. Cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil STC 861-2015, proferida en el expediente 0300002015 00-11800. No obstante la equivocación manifiesta en la que incurrió el acuo, tal desacierto no impone la revocatoria de la sentencia cuestionada, por cuanto el extremo convocante no acreditó el daño alegado, elemento cardinal para la estructuración de la responsabilidad endilgada a la pasiva, ya que, comillas, el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, es la enunciación, establecimiento y determinación de aquel ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 4 de abril de 1968. En efecto, el promotor del litigio, para probar las aludidas irregularidades de la construcción, arrimó como elemento de convicción cardinal el documento visible a folios 3 a 18 del cuaderno principal, intitulado Informe Técnico Edificio Infinity Suizo, elaborado por Baez y Alfonso Consultores SAS, suscrito por Wilson Roberto Alfonso Gómez, quien en la audiencia de 28 de agosto de 2018,
obrante a folio 226 del cuaderno 3, al sustentar la experticia, manifestó ser el representante legal de dicha sociedad y administrador de empresas especializado en finanzas y negocios internacionales, con 11 años de experiencia para la compañía, a cargo del tema de servicio al cliente de reclamación, con 4 años independiente, liderando ese tipo de trabajo. Admitió que su experiencia se ha orientado a consultoría y asesoría para la estructuración de procesos en ventas y servicios al cliente, que elaboró en la constructora Colpatria, en el área de asesoría, servicio al cliente, 10 años entre el 2003 y el 2013, en actividades de mercadeo y servicio al cliente y acompañamiento a copropiedades en postventa, que en Baez y Alfonso Consultores SAS ha realizado acompañamiento de asesorías en postventa, que no cuenta con formación académica en arquitectura o ingeniería, que su experiencia es hacer acompañamiento técnico a las constructoras y a copropiedades en temas técnicos de acabados, temas normativos y procesos constructivos, que no tiene certificación técnica que le avale sus competencias constructivas, que es la primera vez que presenta un dictamen pericial para un despacho judicial sobre la materia del presente proceso, que es el coautor del estudio traído a este trámite, elaborado en compañía de la arquitecta Mónica Liliana Ortiz, cuyo nombre no se menciona en el informe. Al preguntársele, dado que en el informe se habla de deficiencias técnicas y estructurales, ¿cuál sistema estructural tiene el edificio Infinity Suizo?, luego de transcurrido 5 minutos aproximadamente, con evasivas y largos silencios, aseveró que para la audiencia no leyó sobre el sistema estructural del edificio. Aseguró que sí hicieron cálculos estructurales, pero eso no está en el informe, que no era necesario hacer análisis de laboratorio para determinar el estado de los materiales, a fin de establecer la existencia de las deficiencias estructurales, porque con el flexómetro era suficiente para verificar la deficiencia técnica constructiva. Dijo que no era necesario realizar análisis de carga para examinar las deficiencias de las escaleras y de los muros de contención, que el dictamen realizado es de carácter técnico a nivel de normatividad vigente y de acabados. En cuanto a la ocupación del edificio, dio por hecho la cantidad de personas que habitan el edificio. Afirmó que eso no está en el dictamen, pero que era lógico. Todas esas deficiencias advertidas en la fundamentación de la peritación condujeron al juzgador de primer grado a llamar la atención en que, si bien las personas jurídicas pueden rendir los dictámenes periciales, comillas, la sustentación la deben de hacer en forma adecuada a través de esas personas que intervinieron, que tengan los conocimientos técnicos y no como hoy sucedió, cierran comillas, lo que denota la dificultad del fallador para apreciar esa prueba en los términos del artículo 232 del Código General del Proceso, esto es, comilla, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, calidad, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, cierran comillas, porque, como lo tiene decantado la Corte Suprema de Justicia, comillas, si la firmeza y calidad del dictamen la otorgan la fuerza expositiva de los razonamientos, la hilación lógica de las explicaciones y conclusiones, así como la calidad de las comprobaciones y métodos utilizados por el experto, quedaría en una mera opinión personal de el trabajo que solo se sustenta en conclusiones subjetivas que no tienen apoyo en basamento alguno que resulte comprobable respecto de las conclusiones o resultados que plantea a partir de la información y la metodología que detalla, de cara al estado del arte o ciencia de que se trae y suficientemente consistente en sus conclusiones desde la perspectiva de la lógica, soporte que, se repite, siempre debe explicitarse en el dictamen, a efectos de que, sin dejar de ser, a fin de cuentas, una opinión del perito, se sostenga ella en reglas, métodos, procedimientos técnicos, científicos o artísticos que la tornen lo más objetiva posible y por ese camino que le brinden al trabajo realizado por el experto la fuerza persuasiva necesaria para su acogimiento, en tanto es un juicio racional emitido con base en el conocimiento especializado acerca de un hecho cuya valoración es necesaria en el proceso y no pertenece a la órbita del derecho ni cae en el ámbito de la información media o común. Sentencia
de la Sala de Casación Civil SC 7720 del 16 de julio de 2014, radicado 2008-00-37401, reiterada en la sentencia SC 21828-2017. Sin embargo, el Tribunal de Oficio ordenó la práctica de un dictamen del que se prescindió ante la renuencia de las partes a cumplir los deberes que le imponen el numeral octavo del artículo 78 del Código General del Proceso, pese a los múltiples requerimientos efectuados con el fin de que se sufragaran las expensas necesarias para recaudar la experticia, circunstancia que deja al descubierto la ausencia de demostración del daño cuya indemnización se pretendió, siendo esencial para la estructuración de la responsabilidad atribuida a la parte demandada, en la medida en que la existencia, veracidad y certeza de aquel a voces de la Sala de Casación Civil es un requisito sine qua non para el surgimiento de la obligación resarcitoria. De allí que, si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar, en línea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Vervirás intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la Sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 25 de febrero de 2002, radicado 6623, sentencia reiterada en la providencia SC 16690 de 2016. En ese orden de exposición, las anteriores argumentaciones se tornan suficientes para ratificar el fallo increpado, pero por las razones aquí expresadas. Ante la frustración del recurso, se condenará en costas al recurrente de conformidad con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017, en el subyúdice por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, de acuerdo con lo esbozado en el cuerpo motivo de la presente providencia. Ante la frustración del recurso, se condena en costas al opugnante. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Liquídense de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. Tercero, devolver el expediente al estrado de origen en oportunidad. Esta decisión queda notificada en estrados. Ante el silencio de los señores apoderados y no habiéndose formulado solicitud de aclaración, corrección o complementación, se da por agotado el objeto de la presente diligencia. Se levantará el acta correspondiente en constancia de su celebración y a esta acta se incorporará el formato de control de asistencia que deberá ser suscrito por los señores apoderados y el acta por los señores magistrados.